Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Cuaderno Rojo. El episodio de hoy es muy especial porque tenemos a una invitada muy especial, vuelvo a repetirlo, que es Mariana Fernández. Mariana, me puse a buscar a todo lo que se dedica y es increíble, porque ella es psicóloga, psicopedagoga y me gusta que en su biografía de Instagram, además de esto, también dice que es madre, que como los que ya nos escuchan, saben que es un trabajo igual de difícil que cualquier otro en el mundo. Algo impresionante. Lo, lo que venimos hoy a conversar tiene mucho que ver con el proyecto al que se dedica Mariana, que se llama Psiconeuroinfancia. Es un proyecto, para resumir, porque se dedican a varias cosas, a guiar en los procesos neurológicos los procesos neurológicos que ocurren durante la infancia. Y vi que se dedican a asesorar y guiar, ya sea a las familias como a personal docente también, Ujú. educadoras. Y de eso te quería preguntar primero cómo nació este proyecto. Y con Neuroinfancia nace en medio de la pandemia, cuando de repente, bueno, nos encontrábamos con un poco más de tiempo a nivel laboral, porque el espacio de consultorio permaneció por mucho tiempo cerrado, y nos damos cuenta que empezaban a surgir estas preguntas de las familias, ¿no? Porque claro, el nos tenernos una vez por semana, de repente tenernos cada tanto y tener que buscar ese hueco. Entonces empezamos a dar información de forma gratuita en el perfil de Instagram, que de repente como que empezó era esto, ¿no? Esta pregunta que muchas veces nos hacemos los padres, los educadores, ¿no? Yo además en el medio, en todo ese proceso pandémico, había sido mamá primeriza y me daba mucha curiosidad entender y conocer un poco más todos esos procesos de crecimiento, porque si bien una ya venía capacitándose o especializándose en neurodesarrollo, no es lo mismo el paciente que ser madre, que es esto que vos decías, que es un trabajo creo que hasta más difícil, ¿sí? Porque cómo es el momento a momento, el día a día, el estar pendiente de estas cosas, de cuando crees que empezó a hacer esto y por qué lo empezó a hacer, tratar también uno de no estar tan encima de todo eso, pero la realidad que a mí me ayudaba mucho a entender que de repente mi hijo estaba teniendo un berrinche y por qué lo tenía, o por qué actuaba de esa manera y qué estaba pasando, y entender ese proceso también me decía, bueno, pará, es algo esperable, ¿sí? Veamos cómo lo manejamos, pero salir un poco de esta crianza de, bueno, el grito, bueno, el golpe, los castigos, las penitencias, que ya realmente uno se crió, sí, con eso no es lo que había en ese momento, ¿no? Son las enseñanzas del momento. Y bueno, empezamos a tener mucha repercusión. Por suerte en el medio surgió el libro también, los libros ahora, dos más por salir, así que muy contentas y hay un ida y vuelta muy lindo, ¿no? Desde entendimiento, de entender la crianza desde un lugar respetuoso para los chicos y para nosotros, los padres y los que estamos en contacto con niños. No es cerrarse solo a la maternidad y a la paternidad. Me gusta mucho ese punto, no cerrarse solo a que la maternidad y la paternidad es la parte humana que se relaciona con la infancia. Hay otros aspectos. Uno de esos que vi en el proyecto de psiconeuroinfancia me dio mucha curiosidad. La, la palabra es así como el asesoramiento que ustedes hacen a docentes online, como una guía, como que lo siguen. Exacto. Me dio mucha curiosidad eso, porque ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo ustedes a distancia, me imagino que lo pueden hacer también, asesoran a un docente en estos temas? O sea, no sé si nos puedas explicar un poquito Bien. cómo se hace, cómo es el protocolo. Muchas de las veces tenemos familias que solicitan orientación. A ver, la realidad es que cuando las familias nos están llamando, la mayoría de las orientaciones, yo digo que tenemos unos picos de temporada de alta orientación, que es cuando hay entrega de informes, de jardines, de escuelas y demás. Es donde, claro, nuestro hijo está en otro ámbito que no es casa, donde el ámbito común para él y cómo nosotros nos manejamos en cuanto a normas, rutinas y demás, es diferente. Entonces,
ahí es donde surge esto, y yo no sé cómo tal vez decirle a la seño, decirle a la docente que esto es así o cómo podemos hacer. Entonces ahí surge la posibilidad de decir, bueno, tengamos una reunión con la docente, si ella quiere. Antes estas reuniones eran muy, muy específicas a, bueno, si yo era la profesional tratante del niño, teníamos reunión con la docente y en base a lo que conocíamos del niño se hablaba. Pero surgió, a partir de todas las reuniones, orientaciones que veníamos teniendo, que siempre el tema era el común. Y el tema era, no me hacen caso, no me prestan atención, cómo puedo lograr que el niño se siente, ¿sí? Más allá de los chicos que están o no dentro de otros tipos de condiciones, porque trabajamos también con una infancia muy variada. Entonces, el poder explicar a las docentes que estos procesos también son esperables, que a los 4 años desarrollan la empatía y no a los 3, que si yo a los 3 le digo, tu compañerito se puso triste porque vos le sacaste el juguete, no lo va a entender porque él todavía no tiene ese concepto en su desarrollo, porque su cerebro no está preparado para entenderlo, que es algo que tenemos que trabajar y por qué la importancia de reforzar la conciencia emocional desde temprana edad. Entonces, esas pequeñas cosas de repente generalizarlas a esto. O sea, para mí la materia de neurodesarrollo debería estar incluida en todo, en todo lo que tiene que ver con los que nos dedicamos a niños. O sea, yo inclusive la hice después imagínate, yo cuando estudié todo era psicoanálisis y la parte de neurodesarrollo era más la psiquis. Y de repente entender que hay un proceso esperable que tiene que ver con la neurología y neurociencias, que es algo que, bueno, o sea, ya hace un tiempo para acá se empezó a instaurar y poder también explicar que esto es así por algo. O porque un niño me entiende más cuando yo armo un calendario de rutina, porque los chicos son visuales, porque hay una edad en que son más visuales, hay una edad en que son más corporales. ¿Por qué explota de esta manera? Bueno, ¿por qué pasa esto, esto y esto? Y después, obviamente, entender a su contexto, ¿no? Porque ese niño también es parte de una familia con diferentes normas, pautas y demás. Claro, o sea, cuando una persona o cuando una maestra jardinera, por ejemplo, estudia la carrera, no hay demasiada profundización en materias de neurología aplicada al cerebrito del niño, ¿no? Es lo que, wow, eso no lo sabía, pero cuando lo planteas de esta forma tiene tanto sentido. Que lloren. Imagino que has encontrado muchos escenarios de educadoras que quizás empiezan a sentir un poco de ansiedad porque no saben cómo comunicarse con ese cerebrito, porque es un humano muy pequeño, obviamente, que está empezando a experimentar el mundo y hay cosas que no sabe. Eh, no sé si tengas como un caso, un ejemplo, una anécdota particular que se repita mucho con cosas normales que hacen estos cerebritos y uno tiene que entender, es parte de ese momento. La mayoría de las cuestiones, sobre todo en jardín de infantes, tiene que ver con, o sea, los 2 añitos donde empiezan con esta comunicación que no logran terminar de explicar, si son palabras cortas y tal vez quieren comunicar algo y una expresión emocional que todavía no saben cómo regularla y transmitirla. Es esto, pega, muerde, le saca las cosas fuertes a los compañeros, no sabe compartir. Y yo ahí es donde también explico tanto a las familias, es lo primero que les digo. O sea, yo a las familias cuando ellos llaman y hay algún tipo de situación en el jardín, no nos tenemos que poner en contra de la docente, tenemos que formar un equipo con la docente, para que esa docente pueda también entender lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes y que podamos ver de qué manera llevarlo a la generalidad de un grupo, ¿sí? Porque ya hoy por hoy, en una clase de 10 chicos, tenemos tanta variedad. Sí, los chicos ya no es que llegan, bueno, nos sentamos y todos se sientan, no sé, la realidad es que hoy hay mucha variación. Y cuando aparece estas situaciones donde me dice, pega, bien, pega. Entonces, ¿qué pasó antes? Y me había pedido el jugo o yo no le acerqué el papel que él quería, pero después pasó el tiempo y al rato pegó. Claro, porque hasta que él entendió que lo que él necesitaba en ese momento es tu atención, porque no la está teniendo, porque estás con otros niños y demás, y en casa tal vez esa atención es inmediata, por eso siempre hay que ver los dos contextos. Bueno, se enojó y pegó, porque su expresión de ese momento tiene que ver con lo corporal. Los niños hasta los 4 años son corporales, ¿sí? Y todo lo van a hacer a través del cuerpo. Entonces, si yo estoy enojado porque vos no me diste el papel, y como un niño no sé expresarte, no me diste el papel, señor, cuando te lo pedí, y eso a mí me puso mal, lo que hago es pegar.
Porque pegando también concibo tu atención de otra manera, porque vos me vas a mirar porque te pegué, entonces me miraste, y ahí es cuando hay que tratar de entender todo ese contexto y poder ahí empezar a plantear técnicas, empezar a plantear ciertas situaciones que se puedan generalizar al aula, ¿sí? Teniendo en cuenta a la familia y teniendo en cuenta a la docente y al espacio del cole. Eh, me, me encanta sacar ahora en la conversación el de los dos contextos. No me había detenido a pensar que es cierto, los niños en casa tienen atención inmediata. O sea, yo creo que si como adultos nos acostumbramos a la inmediatez en la actualidad y cuando algo llega tarde nos ponemos ansiosos, imagínate un nene. Y a eso me recordó una frase que creo que vi ayer en el perfil de psiconeurociencia, que es que no hay niños malcriados. Ese término no existe. No, Eh, no. ¿Cómo podríamos romper el mito de, ay, es malcriado? Con una Sí, frase. además, el decir es malcriado como que me pone a mí también en un lugar del no lo estoy criando bien. Y después, en un momento, la frase era mal educado, porque yo sí te educo bien, pero vos no sabés, no. Entonces, los chicos no son malcriados, los chicos están creciendo. Esto que vos decías hace un rato es lo que yo muchas veces le pongo a los papás. O mismo a las docentes, le digo, a ver, cuando vos te enojas, pero te enojas mucho, ¿no te dan ganas de darle un portazo a la puerta, cerrar un cajón fuerte, golpear la mesa, gritar? Porque hasta a veces es eso. Lo que pasa es que para que nosotros nos enojemos mucho, pasamos por un montón de etapas hasta que, bueno, llegó un punto que hasta acá llegué o me pasaron mil cosas. Para el chico, el simple hecho de no me diste el papelito es una frustración inmediata, porque todo es ahora, todo es ya, no tienen noción del tiempo, no entienden que esto es el esperar 5 minutos o esperar un poco, hay que trabajarlo, hay que enseñárselo. Si yo considero que mi hijo es malcriado o mi alumno tiene una cuestión de malcrianza, tengo que volver al origen de esa palabra y pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en realidad que él está actuando de esta manera? ¿Sí? Porque todo tiene que ver, la crianza es esto, es mutua, no es, mi hijo aprende en base a lo que yo lo enseño, en base a lo que yo le explico y en base a lo que yo le voy armando en su entorno mismo los chicos en el jardín. Entonces, pensar que él es malcriado es directamente soy yo la que lo estoy malcriando. Entonces, volver a esto, ¿qué estoy haciendo que no lo estoy entendiendo y evidentemente está explotando por algún lado? Cuando la conducta es recurrente, algo pasa, ¿sí? Claro. Hay conductas esperables y conductas recurrentes. Entonces, ahí es cuando aparece, bueno, este llamado, esta necesidad de conversar, de tener un equipo externo y demás. Y ahí también en la pequeña ira que siente el niño por no tener lo que desea en el momento, me voy hacia el concepto de la empatía que dijiste al inicio, que mi idea de que una persona, un ser humano, desarrolla la empatía a partir de los 4 años. Tatúa los 3, Bien. te vas, como, qué extraño, ¿no? Que un adulto, yo creo que todos los adultos deberíamos saberlo, saber que esa es la edad que se desarrolla, porque si el niño se pone así, nos vamos a frustrar y vamos a decir que no sabes comportarte. Bueno, sí, no sabes, Y no. no sabes, está aprendiendo a comportarse. Portate bien. Bueno, ¿qué es portarse bien? Si yo le digo a mi hijo, ahora salimos al supermercado, portate bien. ¿Y qué es portate bien? O sea, ¿qué significa el portate bien? Entonces, cuando una vez yo ya se lo expliqué, le manifesté, y la próxima vez que vayamos, porque sucedió tal y tal cosa, lo hablamos y anticipo qué puede pasar y qué no puede pasar, lo mismo pasa en el jardín, las normas de convivencia. Para mí es muy necesario y yo considero que se puede armar un lindo proyecto en cuanto a decir, a principio de año todos trabajamos con normas de convivencia, pero todo el jardín, docentes y familia. Entonces vos le mandás a la familia para completar normas de convivencia y para que la familia también esté al tanto de cuáles son las normas en el colegio. Porque muchas veces es, bueno, pero yo en casa lo dejo y en el jardín no. Y él también tiene que aceptar que estas cosas en otros ámbitos no se van a dar, porque hay otra autoridad y no está mal decir la palabra autoridad, si esa autoridad no es para el otro lado, ¿sí? No es una autoridad que castiga, sino que la autoridad tiene que ver con un nuevo espacio donde hay una persona con nuevas normas, ¿sí? Y esas normas no tienen que ver con obligación ni nada, sino con saber qué es lo que puedo hacer en este momento. Claro, y también como un buen ejercicio
desarrollar su socialización, como que socializar depende mucho del contexto y ellos poco a poco lo van entendiendo. En casa soy así, en el jardín, que es algo de la vida, ¿no? Natural. Tal cual, tal Siempre cual. es así. Y estuve pensando con el tema de toda esta conversación de las asesorías, le digo a las seños que esto es normal, que esto pasa. Eh, ¿Crees que sería en un mundo ideal o perfecto que los jardines se motiven a crear capacitaciones de equipos como el tuyo a las seños a Ujú. inicios y a fin de ciclos, incentivarlas más al conocimiento neuronal de estos niños? Ujú. ¿Crees que esto sería un proyecto lindo a largo plazo y por qué? Creo que es un proyecto lindo y te digo a corto plazo, nos han llamado de varios jardines. Acá inclusive yo ahora estoy viviendo en Uruguay y ya me ha pasado de tener charlas en jardines para hablar de esto. Creo que es muy necesario porque también es que ellas, que los docentes puedan entender, ¿sí?, todo este proceso y además eso les da tranquilidad. Porque eso es algo que yo notaba en las devoluciones de las charlas, ¿no? Donde ellas me planteaban, bueno, sí, lo ideal, pero no es tampoco tan ideal, o sea, es poder bajarlo a la realidad, tener unas instancias de información, ¿sí? Donde viene una profesional, da una charla, tener como un cuadernillo, poder hacerle esta consulta a la profesional cada tanto, o sea, que sea parte de las instancias de educación y que no quede solo por fuera de una docente que se interesó en el por fuera aprender, porque la realidad es que cuando lo bajamos, si desde arriba no hay una bajada general, eso pasa en la sociedad, es como que, bueno, queda todo medio en el camino. Entonces, nos ha pasado inclusive en México hace fin de año pasado, creo que fue que tuvimos también una charla que estuvo linda esa, porque no era solo dirigida a docentes, sino que era a las familias. Entonces hablamos de límites y crianza, donde las familias se involucraban, y también se hablaba de procesos de neurodesarrollo esperables para estos límites, y teníamos a todo el grupo, equipo docente también. Entonces había un ida y vuelta y entender esto, ¿no? Que somos comunidad. Digo, los chicos Claro. pasan mucho tiempo en el colegio. Entonces, Hay una directora que forma parte de nuestra comunidad en mm, Cuaderno Rojo, que ella tiene un jardincito en Chile. Eh, Ella formó parte de uno de nuestros episodios del podcast, dijo una frase que a mí me encantó y ahora siento que la digo todo el tiempo, que es en inglés, It takes a village to raise a child. Se ujú, necesita de una villa, de una población para criar un niño. Entonces, eh, tipo, los jardines, a veces algunos, porque cada vez siento que hay más, olvida ujú, que las familias tienen que estar en constante conexión con el sí, personal educativo y que ambos deben trabajar juntos para el sí. niño. Entonces, siento que tanto los proyectos como Psiconeuroinfancia como Cuaderno Rojo ayudan a crear ese enlace. Y a ver, ya veo que han trabajado en estos proyectos de, mira, las familias, los educadores, Ujú. unidos por los niños. ¿Nos puedes contar como algún caso de éxito de esto, si tengan una anécdota de haber trabajado en pro para que la familia se comunique con el centro? Mira, generalmente ya cuando el centro da como esa primer pauta de decir, bueno, tengamos esta comunicación, tengamos esta charla, nos ha pasado que los avances son inmediatos. Eso también es lo que digo. Si nosotros nos diéramos cuenta que con un mínimo cambio, porque realmente no es que es mucho lo que se pide, yo creo que a veces nos pasa que muchos docentes nos dicen, bueno, pero a mí no me prepararon para esto y yo además tengo 15 chicos más. Y acá es cuando nosotros trabajando en lo que es la neurodiversidad, digo, pero si vos te dieras cuenta que lo que le sirve a este niño que tiene, suponete, autismo, que es la parte de la agenda visual, le sirve a todos los chicos por igual, porque vos ya estás anticipando, el nene que es más ansioso ya sabe, el que es más distraído también se dio cuenta, y ya armaste algo en comunidad. Entonces, ahí es cuando empiezan a haber cambios bastante positivos. Nos ha pasado, o sea, yo sinceramente trabajo mucho con niños con autismo y cuando iba a estas charlas, cuando podía dar estas charlas desde este lado, me daba cuenta que se producía un cambio y lo que me llamaban tal vez en abril, después en septiembre era, no, la verdad que venimos bastante bien. No había necesidad tampoco de tanta intervención, ¿sí? Era más un poquito de, bueno, con estas pautas que me diste, las pautas son pocas. Vuelvo a esto, es entender qué es lo que atraviesan en ese proceso del desarrollo y ver cómo lo bajamos en línea al aula, al colegio, ¿sí?
En jardín lo más importante siempre es trabajar la conciencia emocional, porque una vez que los chicos empiezan a entender qué les pasa, se empiezan a expresar de otra manera y entender los diferentes procesos. Entonces, eso sí nos ha pasado de decir, bueno, con esta familia se pudo, esta familia lo logró, o sea, realmente la devolución tiene que ver mirá, la verdad, venimos bárbaros. Claro, o sea, qué emoción también para los que trabajan con los niños, porque hay un factor, siento, de frustración entre el adulto que no sabe comunicarse con el niño. Ujú. Siento que a veces el llanto del niño puede hacer poner ansioso al adulto más grandote que exista. Sí. Entonces, imagínate recibir estas herramientas, aplicarlas y que todo, a veces se siente como que es mágico, pero no es ciencia. Así Es, funciona tu cerebro. Es ciencia, así funciona su cerebro mismo en las adaptaciones, ¿sí? Muchas veces a veces la mayoría de los padres a principio de año las dificultades de adaptación o si lo ingresan o no al jardín, y entonces es marcarle, mira, probá con esto, decirle a la docente esto, y también un poquito entender, creo que yo siempre vi a la institución educativa, tuve mucha suerte también tal vez de chica, como un segundo hogar donde yo iba y te aprendía lo que no aprendía en casa, donde había un ida y vuelta y donde me alojaban desde lo emocional y relacional, ¿sí? De una manera muy favorable, porque no era solo sentarte a estudiar, ¿sí? Había toda una cuestión de vínculos, una cuestión emocional, que es importante trabajarlo. Un chico triste no aprende, un chico angustiado no aprende, un chico con miedo no aprende, y no tiene que ver, o sea, no es un chico motivado, aprende, un chico al que se le está indicando, se lo está llevando por el lado del aprendizaje que él mejor puede, ¿sí? No todos los niños aprenden de la misma manera, tenemos el aprendiz, el que es aprendiz visual, el que es aprendiz que escucha y ya se lo aprende, el que no necesita escribir y puede solamente dar. Entonces, esas cuestiones hay que poder también reflejarlas. No es que, bueno, él como solo aprende de forma visual, solo le doy fotocopias. No, llevarlo al otro camino, pero entender que su fortaleza es esta y poder trabajar con lo que no puede a partir de su fortaleza. Sí, si le voy a dar una fotocopia, después trato de, bueno, dale, ya la hiciste, vamos a tratar de escribir ahora la palabra y voy incentivándolo desde lo que él sí puede. Pero es una mirada muy que hay que tener muy puesta en los chicos. Y a veces se pierde por esto que vos decís, es frustrante. Sí, es frustrante porque a veces no tenemos la ayuda necesaria, porque a veces son muchos chicos. Yo ahora estoy escuchando que hay aulas de 30, 40 niños y la verdad que es mucho. Es un montón. Es muchísimo para los chicos, para una sala de 2, 3, 4 años, es mucho. Entonces, bueno, esas cosas hay que también, eso, bueno, tiene que ver con cambios sociales que se van dando. Claro, y con ciertas organizaciones internas de estas instituciones, totalmente. Sí, a ver, cuando yo estaba en la universidad, 30 personas en un aula, adultos me parecía abrumante. No me imagino 30 mentecitas que cuando se molestan se empujan porque no Ujú. saben cómo comunicarse. Eh, Hace poco una directora nos dijo que a veces las docentes no saben cómo explicarle a las familias que cuando el niño muerde o se empuja y llega con algo, o sea, con esta muestra de que sucedió esto en el jardín, que, que es normal y que los niños no lo hacen por maldad y por dañar al otro. Ese no es el motivo. Es cierto, o sea, ¿cómo le explico y por qué algunos padres no lo entienden aún? O sea, no lo hace porque sea malo, se porte mal, lo hace porque quiso decir algo y Porque está esa mirada todavía del niño malcriado, o un niño que hace un berrinche en la calle y, ay, no, es que desastre esa madre. Sí, y siempre la culpa pasa a ser del adulto, ¿no? Y ahí es donde no nos damos cuenta, ¿no? Donde el chico está haciendo un berrinche y la culpa es mía. Eh, y digo, ese nene que mordió, ¿por qué mordió? Si a mí me pasaba desde otro lado de entendimiento, no sé, volvió mordido. Bueno, hijo, yo lo que explico ahí es a él enseñarle a defenderse. Si una persona te muerde, vos le decís, no me muerdas, te alejas y le avisas a la docente. Después lo que le pueda pasar a esa nena, no es que va a ser, o ese niño, no es que no va a ser problema mío, sino que es algo que tiene que evaluar, en ese caso la docente con la familia. Pero yo como madre que me llevé a mi hijo lastimado, bueno, listo, una vez. La segunda o la tercera, pido una reunión, comunico, ¿qué está pasando? ¿Pasa algo? ¿Puedo ayudar con algo? ¿Cómo hago para trabajarlo esto en casa? Porque tal vez de repente sucede que es una niña, un niño que está teniendo muchísimas dificultades a nivel emocional en la casa y demás, su situación, y bueno, ¿cómo lo podemos trabajar?
¿sí? Porque yo soy parte de esa comunidad educativa. Cuando mi hijo ya está ahí, yo soy parte de esa comunidad educativa. Y esa nena o ese nene también son parte de esta villa de la que hablaba esta directora, era Sí, eh, que es esta parte, ¿sí? aldea. Esta aldea de la que hablaba de decir, bueno, ella también, esa nena o ese nene que lo mordió, es parte de la vida de mi hijo y tengo que enseñarle a mi hijo a funcionar con ella y ella a funcionar con mi hijo. Entonces, cuando las docentes no saben, lo que pasa es que a veces se cae, me ha pasado de tener que decir, bueno, pero es esperable. Sí, que sea esperable no quiere decir que sea lo que tiene que pasar o que no tengamos que ver de qué manera. Entonces, yo lo que ahí explico tal vez a docentes o equipo pedagógico que a veces interviene, es decir, bueno, pero comentar también a esa familia que cómo se soluciona esto y qué vamos a hacer de ahora en más. Siempre hay que plantear estrategias, siempre, porque la familia se queda tranquila de que algo se está haciendo. Si yo voy y le digo, no, bueno, la mordió, sí, estamos hablando con la familia, y yo me voy a mi casa y yo qué sé si esto no se va a repetir, si mi hijo mañana no vuelve mordido, mi hijo hoy no reacciona, mañana reacciona, sí, porque yo no le digo devolvésela, pero él también es un niño y va a reaccionar. Entonces, pensar y siempre poder dar una idea de estrategias. Entonces, hoy se fue mordido, una discusión en el colegio, en el jardín, ella se molestó mucho, le quiso sacar un juguete, no se lo quiso dar, reaccionó mordiendo, ya hablamos con la nena, también hablamos con él, con tu hijo, vamos a tratar de comunicarnos o vamos a tratar de trabajar la parte social de aquí en adelante con los chicos, ¿sí? Perfecto, o sea, bueno, sé que no hablaste de todas las estrategias que se pueden plantear. Ahora, al final del episodio, vamos a dejar un espacio para que mañana Mariana cuente dónde la pueden contactar, cómo pueden empezar con ella, cualquier asesoría, todo esto. Así que bueno, me encanta siempre cuando tenemos un invitado y nos recalca lo siguiente: educado, centro y familia tienen que estar unidos, siempre por lo del Sí. niño. Yo recuerdo de chica algunos padres o madres que cuando no sé, los escuchaba decir de sus hijos que venían con algo, decían, no sé para qué le pagamos ese colegio si se comporta así. Yo decía dentro de mí, bueno, pero siendo jovencita aún, chiquitita, Sí, decía, sí. bueno, pero no nada más el colegio, yo creo que tú también tienes un papel importante en Sí. este proceso. De todas estas cosas que me contaste, ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto y de tu trabajo? Porque parece hermoso, excelente. Es salida y vuelta, sí. Justo hablaba con una mamá que me decía, de ver, me decía, qué facilidad que tenés con los chicos. Le digo, no, tengo más facilidad con los chicos que con los adultos. Le digo, muchas veces me ha pasado cuando tengo las devoluciones con los padres, como que estoy a veces un poquito más ahora, es como que ya entré en ritmo. Con esto también de la virtualidad ayuda un poco. Pero le digo, es que es tan fácil comunicarse con los chicos. A veces pasa algo y ay, ¿cómo se lo digo? Y no, pero esto y lo otro. Digo, con simpleza, ponete a su nivel, hablá y escuchá qué tiene para decirte él de eso, y en base a eso vos darle una respuesta simple a lo que él es capaz de escucharte, o lo que es capaz de comprender. Pero es tan fácil, digo, los adultos somos los rebuscados, los chicos no somos rebuscados. A veces le digo, si un amigo tuyo viene y se enoja y te dice, no, bueno, pero ahora no quiero hablar, ahora no quiero hablar. ¿Vos qué haces? Le decís, no, dale, vení, habla, calmate. O le ofreces un mate y te quedas esperando al lado de él. Entonces digo, tengamos esa misma relación con los chicos, pues realmente es maravilloso los cambios que se ven en poco tiempo, cuando veo que hay una progresión y cuando veo que del otro lado los papás me miran como, ah, entonces no estaba tan equivocada, porque hay tanta mirada puesta en todo lo que hacemos mal en general, y esto que vos decías también de los padres, ya, ¿para qué le pago a este jardín si en definitiva eh, para poder saber qué está pasando en el jardín, yo me tengo que involucrar? Sí, involucrarme desde un lado también de respeto, de entender que ellos están yo elegí ese jardín porque considero que es el lugar donde quiero que mi hijo crezca, ¿no? Uno tiene un montón de entrevistas. Y a veces hay cosas que van a salir como uno quiere y a veces no. Y cuando no, poder, bueno, ¿qué pasó? Contame, a ver, ¿qué podemos hacer? Mira, yo desde este lado pienso que no es así, ¿a vos por qué crees que es así? Eh, entonces, cuando esas devoluciones aparecen y decís, wow, está bien, no era tan difícil, porque a veces es eso, ah,
no era tan difícil. Creo que nos rebuscamos tanto la crianza y esta idea de la crianza respetuosa y positiva es como que a veces se confunde y se malinterpreta con no decirle no al niño o dejarlo porque, bueno, es una etapa esperable y, bueno, tírate al piso y llora. No, sí, los chicos necesitan límites, necesitan que esos límites se enmarquen, porque están creciendo y nosotros somos los encargados de guiar ese camino. Lo importante es saber de qué manera hacerlo para no ser un autoritario, ¿sí? O criar con miedo, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo una crianza basada en, bueno, lo dejo y de repente me agotó y le pegué un grito, ¿sí? Porque como llega un punto que cuando grita todo el día ya mi cerebro explota. Entonces tampoco sirve. Y ahí es cuando estas madres te dicen, me pasó hace poco una mamá, me dice, sos tan genia. Y yo digo, no soy genia, vos sos la genia que estás acá escuchándome, vos sos la que estás queriendo entender qué le está pasando a tu hija. Y eso es lo que vale. Y desde ahí ya lo estás haciendo bien. No importa, después vas a corregir un montón de cosas, lo estás haciendo bien. Entonces, la verdad que sí, con Neuroinfancia es un proyecto tan lindo en la llegada tan cercana a las familias. Nosotras siempre hemos trabajado en consultoria, adentro cerrábamos la puerta, había alguna que otra evolución, nos juntábamos una vez al mes y de repente darte cuenta que todos están pasando por la misma situación y que estas devoluciones ayudan de la misma manera, sí, wow, es una llegada más inmediata. A veces tenemos respuestas por mensaje directo automático. Ay, qué genia esto que me decís, mirá, hoy me pasó lo mismo. Y además entender que somos seres humanos y que mi hijo también a veces tiene 5 berrinches por día. No es que porque yo sé todo esto y lo llevo a la práctica, no tiene berrinches. No, los tiene porque es esperable. Y te baja un poquito esa cosa de, bueno, no tengo que ser una madre perfecta. No, Eh, no hay madre perfecta. Hace poco ahí veía una charla de un doctor se llama el doctor Gabor Mate, y una muchacha le pregunta si quería ser madre y le dice, tengo miedo de dañar a mis hijos como mis papás se equivocaron conmigo. Y él le dice, mira, no te preocupes que te vas a equivocar. El tema es que como ya tú reconoces las cosas que estuvieron mal en tu crianza y avanzaste de esto, avanzaste a esto, pero te vas a equivocar, no te preocupes, no te martirices con eso de que vas a ser la peor madre del mundo, porque aunque te esfuerces por estar bien con ellos y hacerlo mejor, te equivocas en algunas sí, tal cosas. cual, tal cual. Que wow, es Pero un proceso que es todo un proceso y mientras lo hagamos con amor y con la certeza de que estamos haciéndolo por el bien de ellos, creo que también ahí es donde sí, siempre nos vamos a equivocar, porque nos equivocamos en todos los ámbitos de nuestra vida, porque eso es parte del aprendizaje. Y tal vez es esto, no esté tan inculcado, ¿no? Bueno, las teorías anteriores eran no, porque la madre no le dio cariño de 3 a 4 de la tarde, entonces el chico, y siempre la culpa estaba puesta en, y a ver, la responsabilidad es nuestra, pero también entender que ahí es una personita que viene con su carácter, sí, que tiene también ciertas cuestiones que no van a ser igual, y esto de decir, bueno, yo ya aprendí lo que no quiero de mi infancia, o lo que no quiero repetir en patrones para con mis hijos. En base a eso ya está, o sea, hay un montón de cosas que ya logramos. Exacto. ¿Cómo te pueden encontrar estas madres, padres que no quieren sentirse culpables o aprender a poner límites y educar? A ver, para ir Bien, comentándoles dónde pueden acercarse a ti. recomendarles el libro nuestro, que es Nadie te enseña, que ese está en todas las librerías, que es Guía Práctica de Crianza Positiva, que la verdad que es un libro que lo estoy releyendo y digo, wow, qué bueno, o sea, me pasa a veces encontrarme con esto, que son varios capítulos donde hablamos de diferentes momentos de la crianza, es como para tenerlo en la mesita de luz y decir, estoy con el tema sueño, bueno, lo agarro, a ver, capítulo sueño, qué puedo hacer y qué estrategias. Después, bueno, lo que es psiconeuroinfancia es @psiconeuroinfancia y yo tengo también mi Instagram más dedicado a lo que es la neurodiversidad, que es @neuroaprenderes. Y bueno, eso, ahí nos Muchas pueden gracias. ubicar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya saben dónde pueden encontrar a Mariana. Me encantó esta conversación, me encanta porque aprendí muchísimo. Espero que ustedes también puedan aprender mucho de esto, de toda la comunidad que está, toda nuestra comunidad de Cuadernos Rojos es una comunidad que está involucrada con la infancia en todos los aspectos. Así que nada, no me queda más que agradecerle a Mariana su tiempo y toda la sabiduría que compartió hoy con nosotros y conocer su hermoso proyecto. Muchísimas gracias, Génesis, por este espacio y a seguir creciendo.
Gracias. Dale. Ay, no te vayas